Muy buenas tardes a todas y a todos. Os doy una muy cordial bienvenida a este seminario web que en esta ocasión hemos organizado conjuntamente con Leadership Women Football, un seminario sobre diversidad e igualdad en el mundo del fútbol para conocer experiencias internacionales de gestión de la diversidad y de la inclusión. A quienes nos acompañan del otro lado del Atlántico, muy buenos días y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Para quienes no me conocéis, bueno, soy Sonia Río, directora de Fundación para la Diversidad, entidad que promueve la Carta de la Diversidad en España, una iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades, la diversidad, la inclusión en el ámbito laboral de cualquier tipo de organización, empresa, institución, federación o asociación. Hoy hablaremos específicamente de las organizaciones vinculadas al mundo del fútbol y de las estrategias de gestión de la diversidad de género. Para ello, me complace muchísimo presentar a nuestras dos ponentes internacionales. Por un lado tenemos a Marion Reimers, una destacada periodista deportiva. En 2019 se convirtió en la primera mujer en actuar como comentarista de la final de la UEFA Champions League. Es ganadora de un premio Emmy, de un premio Ondas, además es cofundadora y presidenta de la ONG Versus, que tiene como objetivo el combatir la discriminación pues por motivos de género, clase, raza, con el fin de ir mejorando también los contenidos del periodismo deportivo y de la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, también está con nosotros el día de hoy Heidi Pellerano. Ella es Chief Commercial Officer en CONCACAF, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe del Fútbol. Heidi tiene una amplia trayectoria en la industria del deporte y del entretenimiento. Inició su carrera como coordinadora del programa de jugadoras de la Liga de Baloncesto Profesional de los Estados Unidos de América, donde desarrolló iniciativas pues, para aumentar el perfil de la Liga Nacional, pero también para preparar a las jugadoras una vez terminaban su carrera profesional y deportiva. Además, ha sido vicepresidenta ejecutiva en Wasserman y también trabajó en OnSport. Muy bienvenidas a ambas. Y también están con nosotras esta tarde Reyes Belver, presidenta de Leadership Women Football y también patrona de Fundación Diversidad, y María Eugenia Girón, que es la presidenta de nuestra fundación. Muchísimas gracias a las cuatro por estar aquí el día de hoy y compartir vuestras experiencias y buenas prácticas en este ámbito. Vamos a empezar esta sesión con las palabras de María Eugenia Girón para que nos introduzca un poco a la temática. Luego tendremos la mesa redonda con nuestras invitadas y finalizaremos con un mensaje de la comisaria de Igualdad, Elena Dali, una gran impulsora del liderazgo femenino en el deporte y particularmente también en el mundo del fútbol. Si tenéis a lo largo del webinar preguntas, podéis por favor utilizar el icono de preguntas y respuestas, y si hay tiempo, evidentemente trataremos de responderlas todas. No me quiero alargar, sin más, muchísimas gracias a todas las personas que os estáis conectando. Sin más, le paso la palabra a María Eugenia Girón, presidenta de Fundación Diversidad. Muchas gracias, María Eugenia. Adelante. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y antes de nada quiero agradecer a Heidi Pellerano, a Marion Reimer, que estén con nosotros hoy para hablar de la mujer en el mundo del fútbol. Estamos convencidos de que vuestras experiencias internacionales nos van a inspirar y nos van a dar pistas sobre cómo impulsar el liderazgo femenino en el mundo del deporte en general y del fútbol. Mi agradecimiento también a Reyes Belver por impulsar este webinar hoy. Fundación Diversidad llegó a una alianza con Leadership Women Football, que está liderada por Reyes en marzo del 20, y definimos como un objetivo común pues, promover conjuntamente la gestión de la diversidad en el mundo del deporte.
Fundación Diversidad tiene como misión difundir la Carta de la Diversidad. La Carta es un decálogo de valores que invita a empresas, instituciones y organizaciones a gestionar la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral. En España contamos con más de 1.400 empresas firmantes y en el entorno europeo son 16.000 empresas que han firmado la Carta de la Diversidad. Pero las empresas y organizaciones del deporte también tienen plantillas y por eso necesitan también gestionar la diversidad de personas y tener estrategias que están enfocadas a promover la igualdad de oportunidades, la innovación y la sostenibilidad. Hoy estamos aquí reunidos para hablar específicamente sobre la gestión de la diversidad en las empresas y organizaciones del mundo del fútbol. El fútbol es un deporte estrella, es un deporte que tiene gran capacidad para llegar a todos los rincones del planeta y para ser mensajero de valores como la diversidad y la inclusión. En todos los continentes se practica el fútbol independientemente de la edad, del género, la orientación sexual, la discapacidad y cualquier otra característica individual o social de las personas. El fútbol junta a futbolistas, árbitros, fans, managers, periodistas, comerciales, médicos, fisioterapeutas. El fútbol conecta con muchos tipos de empresas, ¿no? con marcas de moda, con empresas de salud y bienestar, con medios de comunicación, con asociaciones, clubes. El mundo del fútbol es poder, es esperanza, es oportunidad y es ilusión. El fútbol puede liderar un cambio profundo hacia la igualdad y la diversidad. Y si el fútbol se vuelve más inclusivo, los demás deportes también lo harán y seguirán estos pasos y también lo veremos reflejado en la sociedad en su conjunto. El reto también para la Comisión Europea, que es impulsora de Fundación Diversidad, es utilizar todas las palancas disponibles, también las del deporte, para impulsar la igualdad de género, para que la igualdad de género sea una realidad pronto, para que no tengamos que esperar estos 132 años que según el informe global de la brecha de género que hace el Foro Económico Mundial, tendríamos que esperar para ver paridad. En este sentido, Helena Dalli, la comisaria de Igualdad, lo tiene muy claro, está muy comprometida con las mujeres y también muy comprometida con el liderazgo femenino en el deporte. Sin más, os doy la bienvenida a todos los participantes, os dejo con esta estupenda mesa redonda con Reyes, Heidi, Marion. Y os dejo también para finalizar con el mensaje inspirador que nos envía Helena Dalli. Gracias a todos por estar aquí, por vuestro compromiso con el fútbol, con el deporte y con la sociedad. Muchísimas gracias, María Eugenia, Sonia. La verdad es que lo primero que quiero hacer desde Leaders Women Football, con un poco representación de este proyecto y desde el patronato como responsable un poco del área del deporte, es dar las gracias a la Fundación siempre por el compromiso en fomentar el área de deporte dentro de la Fundación. Y bueno, pues este webinar, este seminario es un ejemplo de ello. Gracias María Eugenia, gracias Sonia. Vamos a entrar ya en materia, si os parece bien. Y luego os vuelvo a dar paso para presentar ese mensaje institucional que me parece también muy importante y que desde aquí también aprovecho para agradecer que nos hayan remitido un mensaje institucional por parte de la Comisión Europea, de la comisaria, porque pues esto nos hace ver la importancia que tiene el deporte y que tiene la diversidad y la igualdad de género dentro del deporte. Así que, bueno, comenzamos. Vamos a hablar un poquito del tema, dándonos las gracias nuevamente a todos. Buenos días y buenas tardes, porque sé que están conectados desde diversos lugares, así que muchísimas gracias.
Y cómo no, gracias especialmente a las dos compañeras que nos acompañan hoy aquí, Marion, Heidi, en diferentes además también partes del mundo, desde México, desde Miami, por haber liberado su agenda, un pequeño huequito para estar un ratito con nosotros. Así que gracias y bienvenidas nuevamente. Voy a empezar diciendo que cubrís dos áreas que me parecen que son fundamentales para trabajar y fomentar la diversidad. En el mundo del deporte vamos a concentrarlo en el fútbol porque es el ámbito donde trabajamos las tres, pero es verdad que podíamos aplicarlo un poco al deporte en general, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar hoy un poquito en el fútbol, que es lo que trabajamos y lo que conocemos. La parte comercial y los medios de comunicación. Creo que ahí entran todos los retos posibles de igualdad, de diversidad, ¿no? De qué hacemos con las marcas, qué hacemos con toda esa explotación comercial que hablaremos con Heidi y qué hacemos con los medios de comunicación, con la visibilidad, cómo trabajamos todo esto y cómo ayuda todo a romper barreras, ¿no? Creo que estáis representando dos bloques fundamentales y que podemos, desde otras áreas que nos estarán escuchando hoy, diversos representantes que no trabajan en el deporte, podemos recibir experiencias prácticas que seguro que son muy enriquecedoras. Y el segundo apunte que quiero dar antes de daros la palabra es que están aquí hoy Heidi y Marion representando talento, liderazgo. Son dos mujeres que son líderes, pero no por ser mujeres trabajando en fútbol necesariamente trabajan en fútbol femenino, que esto es algo que creo que es importante destacar, ¿no? Las mujeres en el deporte no tienen por qué exclusivamente trabajar en deporte femenino, por supuesto que lo pueden hacer, que hay grandes líderes y que es bueno que haya diversidad ahí, como no, también hombres trabajando en el deporte y en el fútbol femenino, pero no tiene que ser necesariamente siempre así y creo que es una muestra de esta diversidad y de esta inclusión que queremos tratar de fomentar, el hecho de que estas dos mujeres que nos acompañen pues puedan trabajar en proyectos de fútbol masculino y en proyectos de fútbol femenino o de potenciar a la mujer o visibilizar a la mujer en todas sus facetas, ¿no? No solo en la práctica deportiva, también pues dentro del despacho, detrás de las cámaras, etcétera, etcétera. Así que estos dos apuntes, los dos bloques que son muy importantes para trabajar en diversidad y que intentemos salir un poco, ¿no? de esta mente un poquito tan cerrada de que la mujer solo tiene que hacer cosas de mujeres y lo veamos desde un prisma más general y por ello pues las preguntas que os haré van enfocadas también a un poco a la generalidad. Así que voy a empezar con Heidi, Chief Commercial Officer de CONCACAF, ¿no? Líder de una división tan importante como la comercial dentro de CONCACAF. Para aquellos que nos siguen hoy que no son del fútbol, sí que es importante decir un poco lo que es la CONCACAF, ¿no? Que es una confederación de fútbol, lo que sería la UEFA a nivel europeo, es una de las 6 confederaciones pertenecientes a la FIFA. Y si no me equivoco la conforman 41 federaciones afiliadas, bien, aprobada. 41 federaciones que podríamos decir que son como 41 países, con lo cual estamos hablando de una empresa, de una confederación que dentro ya hay de por sí una diversidad muy importante, porque esas 41 federaciones afiliadas pues van desde Estados Unidos, Norteamérica, a países del Caribe, ¿no? que son pues muy diversos. Entonces, ahí es donde quiero un poquito entrar y preguntarte de tu experiencia, además siendo ingeniera, porque no hemos dicho un poco, porque claro, no podemos decir el currículum de nuestras dos ponentes porque es muy extenso, pero es verdad que vienes de la parte de ingeniería, luego pues sí, pues estás enfocado con diversas maestrías, estás enfocado en deporte y tienes mucha experiencia en el deporte, pero ¿cómo llegas a CONCACAF con un reto tan importante como es la parte comercial? Y con qué objetivo tan ambicioso de cómo poder trabajar en una diversidad tan amplia como hay dentro de CONCACAF con estas 41 federaciones. Gracias, muy buenos días a todos y de nuevo quiero agradecerles la oportunidad de participar con ustedes. Es un placer y la verdad que es muy bonito que están haciendo este tipo de paneles, una discusión muy importante y se necesita más, y así que muchísimas gracias por eso. Vamos a ver cómo rompo la pregunta en varias partes. O sea, la primera, cómo yo llego aquí, te puedo decir que ninguna
imagen que tenía yo de niña creciendo en Puerto Rico, me imaginé que iba a ser la directora en jefa comercial de la CONCACAF. O sea, eso no era algo que estaba, y principalmente yo creo que también por el punto de la accesibilidad. O sea, eso no era un mundo que se me presentaba a mí como una opción. Y por lo tanto, pues no les sorprende que soy ingeniera, ¿no? Cuando yo era niña, cuando tú tenías ciertas destrezas, pues te ponían en ciertos carriles, ¿no? Médico, abogado, ingeniero, y entonces pues la mía, por mis destrezas en la ciencia y matemática, fue por el tema de ingeniería, y vengo de una familia de muchos ingenieros. Pero mi pasión siempre fue el deporte, les digo, porque yo creo que al ser la fundación en España, mi amor por el fútbol comenzó en España, aunque no lo crean, porque mi mamá era profesora universitaria en Puerto Rico, y empezó a ver que había muchos médicos españoles que estaban yendo a Puerto Rico a especializarse en salud pública. Entonces ella le propone a su decano, que era español, hacer un programa en España para empezar esto. Y ahí fue que empezó yo a viajar con mi mamá a España y a ver esta pasión por el fútbol, que yo no tenía acceso a él en Puerto Rico en ese momento. Y pues ahí pues yo me amaba el básquet, me amaba, como nosotros vimos en Puerto Rico, pista y campo, track and field, todo eso me encantaba. Y yo creo que llegó un punto que yo quise ver cómo, en vez de usar solo mis destrezas en los caminos que le dicen a uno que uno tiene que seguir, porque yo no podía usar mi destreza en algo que a mí me apasionaba tanto como el fútbol. Y así fue. Le puedo comentar que no fue fácil, porque la gente lo que veía era una ingeniera. Y yo en ese momento trabajaba como consultora para el Pentágono, que es la base militar de Estados Unidos, o sea que nadie me quería abrir ninguna puerta. Así que fue yo luchando y tratando de ver cómo me abría las puertas, y yo creo que todo eso sumaba, ¿no? Mujer, latina, ingeniera, era como que demasiados obstáculos para las personas que me conocían. Entonces, pues ya sabía claramente que tenía yo que ser la que tenía que tumbar esas paredes, ¿no? Y así fue. Invertí mucho en mi educación, invertí mucho en mi red de conexiones, y también invertí mucho en el concepto de que la actitud, yo siempre uso este ejemplo porque hay mucha narrativa de Michael Jordan que habla, yo no soy para nada como Michael Jordan, pero él siempre hablaba que él nunca iba a debatir si él era el mejor jugador, pero él sí iba a debatir que nadie trabaja más fuerte que él. Esa fue siempre la mentalidad que yo traje. Y ahí es que todo, pues puedo entrar al mundo de deporte, me empiezo a destacar por mi nivel estratégico, por las relaciones y cómo podía negociar buenos contratos. Y ahí es que llega la oportunidad de la CONCACAF. Para mí fue un reto importante y muy interesante porque, como le comento, yo vengo de la región, mis padres son de la región, vivo en la región, y vengo de una de esas islas pequeñas que no tenían tanto la oportunidad del acceso. Así que para mí fue una gran oportunidad de poder venir y entrar a un mundo que me apasionaba y ver si podía efectuar un cambio. Pero muy bien, como lo mencionaste, Reyes, desde el primer día yo quise establecer que a mí no me dieron la posición porque era mujer, sino que de todas las candidatos yo tenía todos los requisitos, y en adición era mujer de la región. Magnífico, y aparte el hecho de venir, como tú has dicho, de una región, creo que supone un cambio importante para una confederación tan importante como es CONCACAF, que estén representadas pues todas las sensibilidades, ¿no? Creo que ahí es uno de los principales retos de cómo exponer eso, y que en Miami pues se escuchen las voces de esas 41 federaciones, ¿no? Muy interesante, vamos a andar con eso, pero quiero también presentar a Marion. Yo creo que Marion sí me la imagino con un balón y soñando siempre en fútbol desde pequeña. Creo que si no me equivoco, el cambio es diferente. Me la imagino siempre ahí, y ahí vemos su muestra, ¿no? de balones de fútbol. Creo que estás donde siempre has querido estar, ¿no? Si se puede decir. Ahora profundizaremos un poquito más en tus sueños y en tus retos. Pero sí que, bueno, quería contar un poquito sobre ella, y creo que define mucho que es una mujer que va rompiendo barreras en un sector tan complicado como son los medios de comunicación en el fútbol, ¿no? Y quiero que me cuentes un poco, al haber sido pionera en diversos puntos, como por ejemplo
estar en el mercado masculino, el fútbol masculino, retransmitir, romper esa barrera de fútbol masculino, continuar estando ahí. Supongo que el camino no ha sido nada fácil y que te has encontrado con numerosas historias, pero hoy, como hablamos de experiencias prácticas y quiero que quede algo como muy positivo y que podamos llevar también a otros sectores, no sé si nos puedes comentar un poquito esa experiencia, ese camino que recorriste hasta llegar a romper alguna serie de barreras que continúas haciéndolo a día de hoy. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Qué es de lo que puedes haber aprendido más? O no te voy a decir consejo, pero de esa experiencia práctica, ¿qué sacas más para los que nos están escuchando hoy, para todas estas personas y profesionales que también quieran seguir rompiendo esas barreras, tal y como tú has hecho en los medios de comunicación? Muchas gracias, Reyes. Pues gracias a quienes se han conectado, a quienes nos ven desde distintos puntos del mundo. Agradecerle a Sonia, María Eugenia y también siempre a Heidi, que aprendo mucho de escucharla y de compartir con ella. Bueno, lo que pasa es que todas las cosas que nos suceden en la vida son multifactoriales, ¿no? En definitiva, no podría yo orientarme a responder ninguna pregunta de manera unilateral o que se cargue hacia un solo lado. En realidad, el asunto conmigo fue, yo practiqué deporte toda mi vida, yo quería ser deportista profesional, me lesioné la pestaña y entonces, bueno, desafortunadamente el talento tampoco me dio para convertirme en tenista, así que terminé trabajando como comentarista, pero ese no era mi gran sueño. En realidad yo quería ser documentalista y fotógrafa, porque en mi horizonte profesional no existía el ser comentarista de deportes. O sea, las mujeres éramos en el discurso, el periodismo deportivo, y me atrevería yo a decir en muchos otros aspectos de los medios de comunicación, no únicamente los deportes. Lo que pasa es que los deportes son ya así como la última trinchera del machismo ridículo, ¿no? Objetos decorativos. Entonces, pues no veía yo que existiera ahí un gran horizonte profesional. La vida me fue llevando hacia allá y de manera orgánica comencé a trabajar en esto. Me fascinó y dije, bueno, pues algo sé de deportes, por lo menos los practiqué, una gran parte de ellos, y trabajé como redactora. Bueno, primero fui en realidad la chica que hacía los gráficos. Yo hacía las tablas de posiciones donde decía siempre Betis primer lugar, ¿no? Sin importar lo que sucediera, decía Betis. Magnífico eso. Claro, para beneplácito de Reyes. Y después fui asistente de redacción, redactora, reportera, y de ahí en más fui conductora. Me tomó 10 años comentar un partido de fútbol. La mayoría de los hombres con los que yo trabajaba que saltaban a comentar no habían ni siquiera aparecido en pantalla, eran asistentes de redacción, pero ya tenían la capacidad de comentar partidos de fútbol, porque no sé si ustedes lo sabían, los hombres aparentemente nacen con un ADN que les hace entender todos los deportes, todos. Los entienden desde chiquitos, tienen todos los datos y bueno, a nosotras nos toma un poquito más de tiempo estudiar, ¿no? Y de ahí en más fue que también, al margen de notar una falta de presencia de las mujeres, empecé a notar además una uniformidad de discurso muy importante al interior de los medios deportivos. Y ahí es en donde quiero detenerme solamente un segundo para destacar algo que mi experiencia personal nos puede servir como motivo de reflexión y como pregunta, porque de nada nos sirven los anecdotarios si no nos llevan a trascenderlos y a entender otras preguntas. Y yo lo que percibo es que no necesitamos únicamente diversidad en las representaciones, ¿no? O sea, decir, bueno, ya pusimos a más mujeres, que es algo que sucede ahora en los medios deportivos, y lo celebro indudablemente, el decir, hay más mujeres en cámara, o mujeres en teoría firmando notas en los periódicos, que ahora les voy a compartir un par de datos, sino dónde están las mujeres en la toma de decisiones, pero sobre todo, dónde está la diversidad de pensamiento, independientemente de quién la ejecute. Y el fútbol es increíblemente homogéneo en su pensamiento e increíblemente monolítico. Y ahí es en donde entramos en grandes problemas, y ahí fue en donde, pues verdaderamente yo empecé a trazar una línea en la arena, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Salí del closet del feminismo, salí del closet también, y pues me empecé a convertir un poco en una figura muy extraña,
¿no? Porque tenemos además este entendimiento de perro no come perro, ¿no? Entonces, en teoría, quienes trabajamos en una industria no podemos hablar de las áreas de oportunidad que tenemos como representantes de esta industria o de nuestros propios colegas, ¿no? A toda costa evitemos criticar. Y pues yo me convertí en una mujer muy insolente, ¿no? Porque empecé a hablar del racismo en el periodismo deportivo, empecé a hablar, la mujer blanca, rubia, hablando de racismo, imagínense, o sea, yo soy la cuota de diversidad, no, tremendo. Empecé a hablar de la homofobia al interior del periodismo deportivo, empecé a hablar de todos estos temas que son asignaturas pendientes muy importantes. Ni qué decir, y lo tocaba brevemente Heidi antes de entrar al webinar, nuestra gran asignatura con la crisis medioambiental que existe en el deporte, porque tenemos a figuras como Mbappé o como Christophe Galtier que se ríen, ¿no? Cuando se les pregunta de, oye, el enorme problema, se tuvieron que subir a un tren, no se les vayan a caer las piernas, y se burlan de la crisis medioambiental en donde el fútbol, pues, tiene verdaderamente la cabeza metida en la arena. Entonces, al tocar todos estos temas, pues, lógicamente me empecé a convertir en una persona muy incómoda. Pero me empecé a dar cuenta que muchas personas fuera de la industria del fútbol se sienten identificadas con estas temáticas y estas problemáticas y consideran que el fútbol les ha alienado ante su incapacidad de hablar con franqueza de esta clase de situaciones, ¿no? Por ejemplo, de cara a una Copa del Mundo que tiene pues un montón de situaciones polémicas, por decirlo menos. Y bueno, ahí es en donde me encuentro en este momento. Si ustedes no lo saben, porque pues no nos pueden sintonizar, tengo una sección de opiniones poco populares, ¿no? Que muchas veces les puedo compartir. Algunas de ellas son estas, y simplemente cerrar, Reyes, con lo que decías, en lo que estoy de acuerdo, las mujeres no tenemos por qué estar circunscritas únicamente al fútbol de las mujeres, pero sí creo que acá hay datos bien interesantes, y desde Somos Versus, la organización que presido, lanzamos un estudio que nos tomó aproximadamente 2 años hacer, es un observatorio de medios, estudiamos alrededor de 10,000 noticias y analizamos cuantitativa y cualitativamente la representación de las mujeres. Esto es bien interesante porque los hombres son los personajes principales en el 9% de las notas sobre deportes de mujeres, pero las mujeres somos únicamente el 1% de las protagonistas en las notas que tienen que ver con deporte varonil. Aún más, los hombres periodistas firman el 24% de las notas sobre deporte femenil, pero las mujeres firmamos únicamente el 5% de las notas sobre el deporte de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos pensando en el deporte varonil como el último escalafón. Si llegamos a hablar de deporte de hombres o participar en el deporte de hombres como árbitras, como entrenadoras, como preparadoras físicas, como administrativas, entonces ya llegamos. Y el deporte femenil sigue siendo un trampolín para ese máximo escalafón. Entonces, no podemos romper ese techo de cristal o del piso pegajoso, lo tenemos como le quieran decir, pero los hombres a su vez utilizan el deporte femenil como un trampolín para llegar allá. Entonces, ellos siguen teniendo más espacios si jugamos, ¿no?, a las niñas y los niños. Y yo creo que ahí hay un problema muy importante que estos datos nos arrojan. Entonces, sí quisiera decir que necesitamos claramente también a hombres especializados en deporte femenil o que trabajen en deporte femenil, pero que se especialicen. Esto no es un trampolín para llegar a otra cosa. El máximo escalafón es también el deporte de las mujeres. Bueno, magnífico. La verdad que, Heidi, no sé si quieres añadir algo después de lo que ha dicho Marion. La verdad que son muchos temas, pero por si quieres darnos también tu opinión en puntos que ha dicho ella para que se haga un poquito más esto a modo de conversación. Bueno, yo creo que es bien claro quién es la reportera y quién es la jefa comercial, ¿verdad? En cómo se expone. No, yo creo que Marion tocó muchos puntos muy importantes, ¿no? Y tú también, Reyes, cuando hiciste la introducción. Y yo creo que todos los que nos escuchan, que estoy aquí viendo quiénes están ingresando, y hay mujeres y hombres, y yo creo que lo más importante aquí es cambiar la perspectiva, ¿no? Cambiar la perspectiva de que la diversidad y la inclusión no es algo que hay que hacer para estar correctamente política, que hay que hacer porque tenemos mucha atención pública, o hay que hacer porque hay organizaciones que nos están impulsando para eso, sino es que hay que cambiar la perspectiva para entender que es una muy inteligente decisión
a todos los niveles, nivel negocio, nivel sociedad, poder hacer estas decisiones. La diversidad de pensamiento es lo que ayuda a no llevar a los problemas que ha tenido el fútbol en el pasado, ¿verdad? En inglés yo no sé cómo se traduciría inmediatamente en español, pero cuando tú tienes personas que son todas iguales, el concepto de pensamiento en grupo, groupthink, se pasa en 30 segundos, ¿verdad? Porque todo el mundo está mirando en la misma dirección. Entonces, ¿cómo uno ve una vista más amplia? Y yo te lo digo desde la perspectiva mía de CONCACAF como una persona que tiene que crecer todo lo que es comercial. ¿Cuál es mi trabajo? Yo tengo que asegurar que los estadios estén llenos. Tengo que asegurar que tenga la audiencia más amplia en la televisión, que esté vendiendo la mayor mercancía, que tenga la mayor participantes en mis redes sociales. Si yo nada más me enfoco en el hombre, nunca voy a llegar a crecer más de cierto nivel. Entonces, el hombre, dependiendo también de su dinámica en el hogar, ¿verdad? ¿Cómo creo yo esa dinámica que, no, nada más estoy hablando, entonces la mujer se siente que no quiere ir, entonces a lo mejor le crea hasta a veces problemas para el hombre poder ir al partido, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy importante para mí, y yo lo pienso mucho porque, como hablaron al principio con mi bio, yo empecé en los deportes de mujeres y me sorprende que son más de 20 años y todavía muchas de las discusiones son las mismas. Y esas son las cosas que en la noche a mí me dan vuelta en la cabeza, qué es lo que tiene que pasar para que esta cambie. Y yo creo que mucho es la perspectiva en que se están tomando las decisiones. Estamos tomando decisiones como para hacer, ¿verdad? Hacer esto, esto y esto, en vez de decir, no, esto es lo necesario para crecer y lograr en verdad el objetivo final. Y principalmente en eso, entonces, asegurar que tenemos todos claros cuál es el objetivo final. ¿El objetivo final es mantener el fútbol para los hombres o el objetivo final es que el fútbol crezca y sea el número 1 en todos los países del mundo, que genere billones de dólares alrededor del mundo, que todos sus jugadores sean millonarios o billonarios? Hay que definir eso. No, correctísimo. Y aparte habéis tocado las dos el punto un poco de las alianzas. Marian también hablaba, ¿no? Que a veces como que nos convertimos en personajes incómodos, que estoy totalmente de acuerdo, cuando tienes otra visión o quieres decir algo diferente y cambiar un poco, tener esa diversidad de pensamiento que hablaba Heidi. Sí que es bueno buscar esas alianzas de fuera, ¿no? Porque también es verdad que el fútbol en concreto, en temas a lo mejor de diversidad, pues quizás va más lento que otras industrias que tienen una serie de políticas más desarrolladas por el tema de la industria o por la cultura, por lo que pueda ser, pues que haya más desarrollado pues desde políticas de recursos humanos, que sabéis que los recursos humanos en sí en el fútbol pues es algo relativamente nuevo, ¿no? Siempre se ha contratado un poco por conocimiento de una persona, de otra, de un contacto, ¿no? Esto es algo relativamente nuevo, que haya un verdadero proceso, ¿no? Con lo cual, creo que tenemos que aprender mucho de otras industrias, pero también nosotros, el fútbol o el deporte puede aportar diferentes visiones a otras industrias. Estas alianzas son muy interesantes, creo que a nivel comercial ahora se está abriendo mucho el mercado y por eso quería preguntarte, Heidi, por ello, porque eres la responsable un poco del departamento que lideras de administrar esas alianzas estratégicas, ¿no? Para maximizar oportunidades comerciales para CONCACAF. ¿Cuáles son los valores, los principios, las líneas que buscáis en estas empresas para que se asocien con CONCACAF? ¿Cuál es la visión ahora que estáis teniendo y esta empresa tiene que estar en CONCACAF o cumple con un poco los mismos valores que buscamos, ¿no? ¿Tiene que ver algo la diversidad, la igualdad? ¿Esto está ahora dentro de vuestra hoja de ruta? Sí, claramente. Yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Porque a veces uno, como le digo yo a mi equipo de trabajo, la presión que uno cuando está en mi posición es muy alta porque nosotros somos una organización que todo lo que se genera se reinvierte en el fútbol. Entonces en septiembre nosotros hacemos una junta de planificación y tú ves todas las ideas que tienen todos los equipos de todo lo que quieren expandir y tú sabes que al fin y al cabo mucho de eso depende en lo que yo genero. Entonces, pues, yo salgo de esa reunión así porque sé que hay muchísimas ideas y uno quiere que las impulsen todas, pero hay que generar el ingreso necesario para lograrlo. Entonces, pues cuando uno tiene esa perspectiva, uno siempre tiene que balancear el ingreso que puede entrar a
a otros objetivos y funciones, ¿no? Primero que nada, mi equipo lo sabe muy bien, que yo no estoy aquí para ayudar a nadie a verse mejor en relaciones públicas si en verdad no está haciendo la acción detrás de eso. O sea que uno de los requisitos más grandes que nosotros tenemos, especialmente cuando se nos acerca una empresa que quiere patrocinar el fútbol femenil, nosotros siempre hacemos nuestra investigación para ver cuán comprometido está esa empresa con todo lo que tiene que ver con la mujer, con el deporte femenil, para asegurar que no sea alguien que dice, este va a mandar su logo, se va a asociar con nosotros y ya se va a presentar al mundo como un gran persona que está apoyando a todo lo que tiene que ver con el fútbol femenil. Y a veces la gente me mira, no, pero no, porque ahí viene mucho qué va a hacer esa persona después con esa inversión. Y a eso es lo que yo le doy prioridad. No solo a la inversión original, sino qué hace esa persona con la inversión. Nos va a ayudar a crear programas en la comunidad, nos va a ayudar a crear campañas de televisión. Entonces, pues, eso es muy importante para nosotros. Y cuando tú ves ese análisis, pues ahí tú empiezas a ver más cuál es el compromiso que tiene esa organización fuera del deporte. Son organizaciones que tienen un buen récord de apoyar a mujeres en posiciones de liderazgo. Todo eso es muy importante también porque perdóname ser tan obvio, pero la prensa también te saca eso. O sea, si tú vienes y tú enfocas y estás acá hablando de todo lo positivo que tú estás haciendo y te alineas con alguien que no comparte esos valores, la prensa te va a decir, mentiroso. O sea, estás aquí hablando, pero cuando tienes que poner el dinero, hacer las acciones, no están conllevando el mismo objetivo. O sea, que todo eso hay que ponerle mucha observación y prioridad. Y como digo, para mí es el historial que trae esa persona, pero también es cuál es el objetivo para querer asociarse con la CONCACAF. Y principalmente el que entienda que CONCACAF tiene 41 países, ¿verdad? 41 países que son todos iguales de importantes para mí, no solo el que tiene el potencial de ganar el mundial. Nosotros siempre estamos tratando de buscar esa alineación de personas que entienden, que tienen ese récord positivo y que tienen ese compromiso para ayudarnos a crecer el fútbol, que es nuestra misión principal, pero en toda la región. Perfecto. O sea que hay un estudio, hay una valoración, no se acepta por ser fútbol cualquier empresa que quiera venir porque va a dar dinero, que esto también es una de las cuestiones que muchas veces pues no llegan, ¿no? No, pues cualquier empresa llega, da dinero, lo cojo y al final el fin último del fútbol es generar dinero. Y no es esto, al final las confederaciones, las federaciones, los clubes, pues tenemos a líderes que quieren impulsar, que tengan una estrategia, ¿no? Esto me parece el mensaje más importante. Es tendencia ahora un poco esto de la igualdad, ¿no? De que las empresas quieran, pues eso, patrocinar una competición femenina porque les va a dar una visibilidad muy positiva, pero me quedo con el mensaje de que no puede ser solo eso, ¿no? Este es el punto. Y la inversión tiene que ser la correcta. Perdón, Reyes, porque no sé si en estos últimos días han oído la exposición que ha hecho el presidente Infantino, igual que su director comercial Romy, ¿verdad? Ellos están en el momento de comercializar el Mundial del 23 y en su opinión no están viendo las ofertas que merita el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil. Y entonces a veces hay que hablar así. Yo tuve esa situación también y es un poquito difícil. A veces uno tiene que decir, me voy a parar aquí, no importa la consecuencia, porque yo creo en lo que estoy construyendo, creo en su valor. Y si la persona con que estoy platicando para hacer una negociación no lo ve, me cojo el riesgo a ver hasta que encuentra uno que sí lo ve. Y a veces te asusta porque yo tuve esa situación y mi jefe me miraba como que, ¿estás seguro? Y yo, sí, porque si no hacemos esto, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a salir de la situación, del quicksand, como le digo yo. Entonces, fue una decisión muy compleja. Yo estaba lista a caer, como dicen aquí, en esa, es que explotar yo la bomba. Y al fin y al cabo tuvimos nosotros razón y ese socio se regresó a nosotros con el valor que nosotros estábamos buscando. O sea, que a veces hay que hablar públicamente y tomar decisiones muy difíciles, porque a veces es no ganar al corto plazo, sino ver la misión de crecimiento a largo plazo. Sí, y sobre eso, que también tenemos alguna pregunta por parte del público, pero la tenía un poco en la línea de las estrategias, así que aprovecho y así se responde, porque nos preguntan sobre estrategia de crecimiento de fútbol femenino en CONCACAF.
En la línea con lo que estás comentando de las estrategias dentro de CONCACAF, no sé si nos puedes comentar brevemente el trabajo que estáis haciendo, no a nivel solo de fútbol femenino, sino a nivel un poco también, pues si hay algo pensado para seguir con el liderazgo femenino, que haya más mujeres líderes, que haya diversidad, una política en concreto, algún proyecto en concreto que nos puedas comentar, y sobre la estrategia que bueno, cambió bastante hace poco todo el branding también, ¿no?, de las competiciones femeninas a nivel de CONCACAF. Pues brevemente, si para los que no conozcan y no estén tan cercanos al fútbol en CONCACAF, pues si nos comentas un poquito, por favor. No, gracias. Muy buena pregunta, un placer compartir. En el 2019, la CONCACAF lanzó una estrategia para crecer el fútbol femenino. Yo creo que fuimos la primera confederación en lanzar una estrategia, la hicimos al comienzo del Mundial en París. Es muy importante porque mucha gente cree que en la CONCACAF no hay que invertir en el fútbol femenino porque tenemos a Estados Unidos y tenemos a Canadá, tenemos al ganador mundial y tenemos a la medalla de oro, pero no es así, volvemos a lo mismo. Yo tengo 41 países, muchos de los cuales todavía culturalmente hay muchos obstáculos para las niñas jugar fútbol y percepciones de lo que conlleva ser futbolista. Entonces, pues nuestro programa está a todos los niveles del fútbol, principalmente empezando al nivel grassroots, como dicen, o sea, en las comunidades, para romper y eliminar esas barreras, ¿no? Y tenemos programas que conlleva entrenamiento. En muchos de estos países no está la cultura de voluntarios. Si tú ves aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las niñas normalmente empiezan en clubes pequeños, locales, que los entrenadores son los papás, las mamás. Esa cultura no existe en muchos otros países. Entonces, nosotros invertimos mucho en entrenar a los entrenadores para que haya la oportunidad de exponer a más niños y niñas al fútbol desde una temprana edad en una forma positiva. También creamos muchos programas donde nos sentamos con los papás directamente para platicar de esos obstáculos y del beneficio, el beneficio de salud, el beneficio emocional, la potencial de que a lo mejor no llegan a ser futbolistas profesionales o ganar un mundial, pero la oportunidad que se les abriera porque pueden ganar una beca educativa. Entonces, todo eso es una parte de nuestro programa, pero también, como bien mencionas, es tratar de crear oportunidades para las mujeres dentro del fútbol femenino, pero el fútbol masculino. Tenemos programas de desarrollo de arbitraje, tenemos programas para incrementar el número de licencias C y D entre mujeres, tenemos programas de mentoría dentro de la CONCACAF para las empleadas de la CONCACAF. Es uno de los objetivos número uno cuando vamos a reclutar y hemos crecido y lo medimos todos los años, vemos el reportaje de cómo vamos. También tenemos muchos programas dedicados a la parte de la prensa. A mí me sorprendió mucho que cuando hacemos nuestras competencias más grandes tenemos que traer talento de Europa porque no hay suficiente talento en la región. Ahí tenemos una sección completamente dedicada a las mujeres para que sean productoras, directoras de fútbol. Y yo creo que es eso, o sea, es crear programas. Y aquí, para los que me están escuchando, pues buscar esos aliados, porque como la CONCACAF, no solo, como tengo 41 países, nos rindo para poder lograr hacer todo eso, sino tengo aliados que nos ayudan con la parte económica para crear programas que se puedan hacer en todos los países todos los años. Ahora mismo hacemos programas por país y yo creo que ese es el compromiso que verán de la CONCACAF. Y todo esto empieza desde nuestros líderes, ¿no? Esto no es posible si nuestro presidente Víctor Montagliani y nuestro secretario general Philippe Moyo, que yo he estado, se lo juro, en reuniones que alguien dice algo y dan un manotazo en la mesa y los paran en seco para asegurar que este compromiso es real. Y que no vamos solo a hablar la parte de relaciones públicas, sino que vamos a, de verdad, como dicen en inglés, talk the talk y walk the walk. La importancia de los líderes, ¿no? De tener esos líderes inclusivos que verdaderamente en su estrategia estén enfocados en fomentar todo lo que has comentado, Heidi. Así que bueno, también mi enhorabuena desde aquí por todo el trabajo que hacéis desde CONCACAF. Me alegra muchísimo que puedas compartirlo hoy con un público diferente y no tan enfocado al fútbol y de diferentes países para que lo conozcan, porque creo que la visibilidad es importante, ¿no? De los proyectos y de las estrategias que se van generando. Marion, hay también muchas preguntas para ti, pero quería hacerte una antes de que se nos acabara también el tiempo.
que me parece muy interesante porque a lo mejor es menos conocida. Todo el mundo sabe, eres periodista, activista, lo has demostrado en tu primera aportación en este webinar. Y también, además, aparte de haber constituido tu ONG y trabajar desde ese punto de vista, también colaboras con Naciones Unidas, ¿no? Que esto también es muy importante, elegir esos aliados, esos buenos foros y espacios donde mandar el mensaje. Pero me quiero centrar en otro punto, y es que eres inversora minoritaria de un club de fútbol que es Washington Spirit de Estados Unidos, de Norteamérica, de fútbol femenino. Esto quiero mandarte un mensaje a ver si aquí estamos perdiendo en Europa un poco la oportunidad de que profesionales pues como tú, periodistas deportivos, allí estamos viendo que también invierten actores, actrices, profesionales que a lo mejor no vienen del deporte y están invirtiendo en mujer, están invirtiendo en talento femenino, están invirtiendo en deporte femenino, porque sea tendencia, porque quede bien, pues lo hemos comentado, ¿no? Hay diversos factores, pero al final hay un cambio, ¿no? en este tipo de inversor que llega al fútbol femenino y que ayuda, como no, a que se impulse, ¿no? Esto no está sucediendo en España, te diría que en Europa no es un modelo típico, ¿no? que vengan a nuestros equipos de fútbol femenino independientes y que inviertan en ello, quizás porque todavía se ve como algo muy deficitario, no ven ese futuro que pueda ser un poco positivo o quizás no se ve lo positivo de invertir en deporte femenino. Entonces, quiero preguntarte por esto, ¿cómo llegas tú a decidirte por invertir en un club de fútbol? En trazar esa nueva área de trabajo, de negocio, de filosofía de vida, y si crees que se está perdiendo una oportunidad por parte de diferentes profesionales de no hacerlo, ¿no? Si es el momento de invertir en deporte femenino, y eso puede ayudarnos a generar el cambio que todos buscamos. Gracias. Sí, Reyes, es también una de las tantas cosas que hago. Bueno, a ver, se presentó esta gran oportunidad por lo que mencionas, ¿no? Hay una apertura distinta en el mercado y lo vimos, por ejemplo, con el Angel City, ¿no? En donde empezaron a invertir o tenemos como inversionistas en la liga, en ese club en particular, pues una diversidad muy importante de perfiles. Lo mismo sucede con el Washington Spirit, ¿no? O sea, está desde el senador Tom Daschle, pasando por una periodista deportiva mexicana y encima rubia, ¿no? Sí existimos, no somos como los unicornios. Entonces, vamos, voy a anclar con la frase que usaba Heidi, ¿no? Que es walk the walk y talk the talk, ¿no? O sea, hay que poner también las acciones en donde estamos poniendo las palabras, y para mí tiene que ver con que estoy convencida de que el fútbol femenil es el futuro de nuestra industria deportiva en cuanto al fútbol se refiere, y eso no tiene que ver con comparar con el fútbol de los hombres, pero nos abre una oportunidad enorme, ¿no? O sea, las cosas no crecen de manera lineal, los procesos en la vida son tridimensionales, entonces no es que vaya a ser exactamente lo mismo, sino que nos abre toda una posibilidad distinta. Puede para muchos ser un riesgo, en definitiva, pero yo creo que pues de riesgos está hecha la vida, y si nosotras no apostamos por nosotras mismas, si nosotras no apostamos por otras mujeres, pues creo que vamos a estar muy equivocadas. El fútbol tiene mucho miedo a la apertura, el fútbol tiene mucho miedo a la diversidad, el fútbol tiene mucho miedo a lo que no ha hecho tradicionalmente siempre de la misma forma. Entonces sí creo que dentro de su eurocentrismo, el fútbol de repente pierde la perspectiva de lo que puede suceder en distintas latitudes. Mucha gente me decía, bueno, pero ¿por qué no inviertes en tu país, no? Bueno, José Miguel, además de que esto genera un profundo conflicto de interés, y es mi dinero, el mismo que yo puedo invertir donde a mí se me dé la gana, pero a la próxima le rendimos cuentas a todos los José Migueles que rondan por internet. Lo otro tiene que ver con que el fútbol en México sigue siendo muy cerrado, ¿no? Hay una cerrazón importante a la inversión, y en Estados Unidos eso no es el caso, así que considero que en Europa podría indudablemente ser un modelo interesantísimo. Y bueno, quisiera también anclar con un par de cuestiones que se estaban mencionando antes y que simplemente quiero poner sobre la mesa, porque en el Washington Spirit tuvimos justamente parte del desafío del que hablaba Heidi, ¿no? Es decir,
a quién buscamos como sponsor o como aliado o como alianza para el uniforme. Y las ofertas, nuestra dueña mayoritaria, Michelle Kang, decía, son muy bajas, nosotros no vamos a abaratar al equipo, nosotros vamos a poner esto en el precio de mercado que corresponde y vamos a posicionar a nuestro club como un lugar deseable en el cual estar, ¿no? Entonces, Reyes, tú compartes esta visión, indudablemente me imagino que mucha gente que nos sigue, esto no es un tema de caridad, esto es un tema de crecer una industria. Yo no conozco ninguna industria que haya crecido con esa mentalidad, entonces el fútbol femenil se tiene que poner a tono en ese sentido. Está el ejemplo de la marca Ally, me parece, ¿no? Que dijo, ok, ante toda la controversia que se ha generado debido al Yates Report en Estados Unidos, nosotros no vamos a retirar nuestra inversión, no vamos a retirar nuestro dinero, nuestro sponsorship o nuestro patrocinio, pero nos vamos a asegurar de que esto llegue directamente a los bolsillos de las futbolistas. Y eso habla de un compromiso con el fútbol femenil y no únicamente con su propia imagen. Y esas son la clase de alianzas que creo que tenemos que buscar. Pero eso tiene que ver también con un posicionamiento ideológico. Y acá les voy a dar una primera probadita de mi sección de opiniones poco populares, que es la diversidad y la inclusión tienen como trasfondo un posicionamiento político. Es un posicionamiento político y los movimientos del feminismo y la lucha medioambiental son movimientos de índole política. No podemos ser ajenos y pretender que esto en el mundo no existe. Es decir, si elegimos el lado de la diversidad y la inclusión, estamos negándole la entrada al discurso de odio, a posicionamientos de índole política que afectan los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de ciertos grupos de personas. El fútbol pretende, en su esencia, ser apolítico. Y entiendo el razonamiento que existe ahí, pero me resulta muy interesante ver que caemos de contradicción en contradicción, porque si hay algo que es político en el mundo, es el fútbol. O sea, no, por favor, quitémonos la venda de los ojos y digamos las cosas como son. Yo no estoy diciendo ni que Reyes, ni que Heidi, ni que María Eugenia, ni que Sonia, ni que ninguna de estas instituciones apoyan lo que estoy diciendo yo. Esto es una opinión de Marion Reimers como individuo. Pero vamos, o sea, es el elefante en la habitación. Pretendemos que el fútbol esté lejano a los movimientos políticos, cuando la inclusión y la diversidad son decisiones políticas. Entonces, me parece que esto es un diálogo que tiene que existir sobre la mesa en las distintas oficinas, no únicamente del fútbol, también de las marcas. ¿Hacia dónde nos vamos a plantar? ¿Cuál va a ser nuestra visión? Y tenemos que tomar una decisión en consecuencia, pero eso no es ajeno a tener que lidiar con las consecuencias de esa decisión. No podemos decir, estamos en pro de la diversidad y la inclusión, siempre y cuando nos juegue a favor. Y claro, nada en la vida ha funcionado así, o tal vez yo he vivido en un panorama idílico, ¿no? En el que las cosas son de manera distinta. Desafortunadamente no. Toda decisión conlleva una renuncia. Y decidirnos por la diversidad y la inclusión conllevará renunciar a ciertas alianzas, manejos, personas que no están del lado de este pensamiento. Y yo eso, la verdad, tampoco lo veo del todo mal, francamente. Bueno, tenemos un montón de preguntas y conforme vas hablando pues nos llegan más, pero es verdad que se nos acaba el tiempo. Yo creo que esto da pie a que hagamos más seminarios sobre este tema. Sí que si puedes contestar muy breve, Mario, porque creo que es muy interesante, y si Heidi tiene algún comentario también, porque entra dentro de la diversidad. Nos preguntan bastante sobre el colectivo LGTBI y yo no sé muy bien si verdaderamente el fútbol está ofreciendo respuesta a este colectivo. Hay muchísimo que hablar, pero bueno, un pequeño mensaje que queráis compartir para no dejar ese bloque sin responder a las personas que están preguntando sobre él. Sí, claro. Intentaré ser breve. Recuerden que trabajamos en televisión, entonces no nos para la bocina, pero indudablemente tiene que ver con este posicionamiento político también, ¿no? O sea, la lucha por la inclusión de las personas LGBTIQ+, y de todo este grupo de personas ha existido desde siempre. Hemos estado siempre aquí. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol
se hizo por y para los hombres, no necesariamente cisgénero, no necesariamente heterosexuales, pero se ha creado un ambiente tan patriarcal y de tanta masculinidad tóxica que es difícil retroceder. O sea, apenas lo que estamos empezando a hacer ni siquiera tiene que ver con diversidad e inclusión, tiene que ver con un trabajo restaurativo. O sea, estamos restaurando todo lo que se ha hecho mal en un pasado. Pero bueno, la próxima asignatura que tenemos pendiente, porque el fútbol siempre va detrás de los tiempos que corren, es cómo vamos a inventarnos nuevas categorías para que puedan participar las personas no binarias y las personas trans. Es la asignatura que está sobre la mesa ahora. O sea, y el fútbol sigue hablando de cosas que para mí pues no están al día, la crisis medioambiental, el tema de la seguridad en los estadios, o sea, son temas que uno va a los summits, no están presentes. Entonces, creo que necesitamos un contrapeso muy importante y necesitamos a grupos y a personas valientes, porque tenemos que ser menos performáticos. Somos muy performáticos en nuestro discurso, pero poco valientes al momento de ejecutarlo. Necesitamos ser muchas más las personas valientes que generemos un contrapeso y que exijamos en consecuencia una rendición de cuentas. Yo no creo en la cultura de la cancelación, yo creo que no existe, pero lo que sí tiene que existir es una cultura de la rendición de cuentas, y me parece que esa todavía en el fútbol en general es bastante pobre, y ahí por supuesto un mea culpa desde el periodismo deportivo, que tendría que ser uno de los actores que cuestionen fuertemente esta clase de temas, pero, oh sorpresa, el periodismo deportivo pues es básicamente igual de homogéneo que lo que es el fútbol en sus oficinas. Gracias, Mario. No sé, Heidi, si quieres dar un comentario. Creo que es un reto, ¿no? Y hay muchísimo sobre la mesa, pero bueno, algo más que dejar como mensaje. Sí, yo creo que Marion obviamente aludió a muchos de los problemas que existen, y la forma en que yo lo veo es desde la perspectiva comercial. Todo el mundo para mí es mi afición y es mi prioridad, ¿verdad? No porque sean, y yo lo veo igual, o sea, género, igual que, o sea, altura, o sea, yo no me voy a poner a decir, este es alta, este es bajita, este es más llenita, para mí todos son aficionados, y entonces, pues, yo quiero platicar y acercarme a ese aficionado en la forma que se sienta más incluida, más cómoda, ¿no? Porque esa es una de las miles de características que define esa persona. Entonces, pues si eso es importante para cada persona, pues es importante para nosotros recalcar todo eso, porque yo creo que nuestra misión, a como estamos, es que todo el que ame el fútbol se sienta bienvenido, se sienta cómodo, tranquilo, y también se vea visto, reconocido, que su inversión y su amor por el fútbol es igual que la otra persona. Y así es que yo siempre lo he visto. O sea, si tú eres un amante del fútbol, tú tienes miles de características que te definen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer mis programas para asegurarte que tú te sientas igual de valorado que la otra persona y te sientas, como te digo, más que todo visto. Yo creo que esa es la que la afición más quiere saber, que te reconocen que tú estás dando de tu propio dinero, que te sudaste, algunas personas en situaciones muy difíciles, para llegar a ese dinerito que después me lo dan a mí. Pues yo quiero saber que te ves reconocida, apreciada, porque lo hiciste, y pues abrir esa oportunidad de escucharlo para seguir creando más programas que los vean a todos. O sea que para mí todos son discapacidad. Hablamos aquí de la LGBTQI, discapacidad, no estamos haciendo suficientes como industria. O sea, hay muchas cosas que nos faltan en el fútbol, y yo creo que es verdad lo que dice Marion. A mí me sorprende que no se está platicando lo suficiente al nivel global, y por eso es que exposiciones como estas son muy importantes. Esta generación que está aquí escuchándonos, que también nos ayuden a ser parte de la solución, pero ver a todo el mundo, a los billones de personas que forman este mundo y son amantes del fútbol, los tenemos que ver a todos y darle oportunidad a todos. Me quedo con ese mensaje, Heidi, muchas gracias. Discapacidad es otro punto importante que, bueno, lamentablemente no nos da tiempo a responder a todo el mundo, y sí que intentar dar pinceladas y, bueno, pues emplazar a otro seminario que podamos profundizar sobre otros temas, y daros las gracias por vuestras aportaciones, pero tenemos que pasar al mensaje institucional. Le doy pie a
le doy paso a Sonia para que finalice y os doy las gracias por todo vuestro tiempo y vuestros comentarios, Marion, Heidi, y un beso enorme. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que hacer muchos webinars porque habéis puesto muchos temas sobre la mesa y nos faltó tiempo para profundizar. Yo creo que el sector del deporte, del fútbol, comparte retos también con otros sectores, en fin, que no es exclusivo el fútbol que tiene dificultades para abordar ciertas temáticas, pero bueno, me parece que es muy importante irlas visibilizando, hacer ruido y que cada quien lo trate de impulsar desde el espacio, ¿no? que tiene. Bueno, para finalizar este webinar, os voy a compartir el mensaje de la comisaria de Igualdad, Helena Dalli. Ella es la promotora de las cartas de la diversidad en Europa, también un poco con esta idea de hacer alianzas, hacer más ruido, porque juntas y juntos llegamos más lejos. Es una persona muy comprometida con el liderazgo femenino en todos los sectores, pero también especialmente en el sector del fútbol. Voy a compartir pantalla un minuto. Adelante. Participants, sport is a vital facet of the lives of millions of people. Sport not only has the power to break the barriers between people from different walks of life, but it can also build the bridges that connect them. Football is paramount in the prevention of and fight against discrimination. This summer, the Women's Euro was an exciting tournament, sparking interest and recognizing the value for female sport across the continent. It gave clear visibility to women's football, challenged gender discrimination and stereotypes, and thus fostered the inclusion of all. In the Commission, too, we are fully engaged in promoting equality in all sport. This is why we are working on the implementation of the recommendations from the high-level group on gender equality in sport, which was issued in March of this year. This report covers social and economic factors as well as leadership. Positive actions that have already been taken or are planned include the appointment of an ambassador for gender equality in sport, a Be Equal Prize, and a conference on gender equality in sport in 2023, organized by your country under the Spanish presidency of the EU. All stakeholders must be involved to put such recommendations in place. The Commission, Member States, international and national sports organizations, and grassroots entities. The Commission has worked closely with UEFA since the signature in 2014 of the first UEFA Commission arrangement for cooperation to enhance equality and diversity. I know we can also count on your full involvement, because it is only by working together that we can change things. I welcome this year's agreement between the Spanish Football Federation and the female players' trade unions to ensure better pay conditions for female players. This is in line with the Commission's proposal on pay transparency, which contributes towards equal pay for equal work between women and men. Even if sport is an area in which EU member states have broad competences, the Commission is playing its part by supporting and complementing national action. This is notably through financial support and the EU funds, including Erasmus+, the European Social Fund, and European Regional Development Fund. Dear friends, I thank you once again for your efforts in promoting women's leadership in football and in celebrating equality. Dejo de compartir. Bueno, me parece que es un cierre final estupendo con el mensaje de la comisaria de Igualdad, que nos invita a seguir impulsando este tema en alianzas. Muy importante, ya lo habían comentado Heidi, Reyes, Marion y también María Eugenia.
Quiero finalizar, bueno, simplemente dándoos las gracias, bueno, a las ponentes, a todas vosotras que habéis podido hoy compartir vuestras buenas prácticas y también a todas las personas que os habéis conectado pues desde España, pero también desde Miami, México. Un saludo hasta allá, de verdad, ha sido un encuentro estupendo. Nosotros hemos grabado esta sesión, la difundiremos, la subiremos a nuestra página web para seguir difundiendo este mensaje que la diversidad y la inclusión nos conviene a todos. Es decir, a nivel personal, pero también profesional, a la sociedad, al negocio, al fútbol, a la empresa. No hay camino hacia atrás, todo es hacia adelante, mucho por hacer, pero bien encaminadas, yo creo que lo lograremos antes de los 132 años que dijo el último informe del World Economic Forum. Bueno, os deseo unas muy buenas tardes, buenos días en México y Miami y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.